Buenos días. Hungría ironiza sobre Macron, que criticó a Estados Unidos por vender su gas a precios altos. Un alto funcionario de Budapest recordó que su país había llamado repetidamente la atención sobre este problema. Gergely Gulyas, el jefe de la oficina del primer ministro de Hungría, saludó con ironía la crítica por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, del doble rasero estadounidense en cuanto a la venta de su gas a Europa. Podemos dar la bienvenida a la declaración con un buenos días, señaló este sábado el alto cargo en una rueda de prensa, recordando que Budapest había llamado repetidamente la atención sobre este problema. Les hemos dicho muchas veces que las empresas europeas tienen que competir a precios altísimos en cuanto a los costes de la energía, porque por ejemplo en Estados Unidos se los dan a las compañías a la cuarta parte o incluso a la sexta parte del valor, destacó Gulyas. Doble rasero. Previamente, el mandatario francés criticó que Washington venda a los consumidores europeos gas producido por ese país a un precio 3 o 4 veces mayor que el que ofrece al mercado interno. Cuando tienes precios de energía estadounidenses, que son mucho más bajos que los nuestros y su productor de hidrocarburos refiriéndose a Estados Unidos los vende 3 o 4 veces más caro de lo que lo vende a sus industriales, existe un doble rasero implícito, lo que es un verdadero problema de acercamiento y sinceridad en el comercio transatlántico, destacó Macron. Cabe recordar que debido a que la Unión Europea ya no importa gas desde Rusia, en los últimos meses se ha vuelto dependiente de los envíos provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado, en los primeros 6 meses de este año las exportaciones estadounidenses a Europa ascendieron a 27 millones de toneladas, que representan casi el 70%. Occidente es tan solidario como dice. El invierno en Europa podría sacar a la luz su hipocresía. De acuerdo con el medio estadounidense Bloomberg, las reservas de gas en Europa están casi llenas. Sin embargo, los gobiernos tienen un margen casi nulo para hacer uso de ellas. Desde Italia hasta los Países Bajos, el control de los gobiernos nacionales es bastante limitado, pues solo alrededor del 10% está en sus manos, mientras que el resto de las reservas están en poder de comercializadoras internacionales, empresas de energía y grupos industriales, que son libres de vender el recurso al mejor postor. Eso significa que una ola de frío en Alemania podría desencadenar una carrera de gas en sus vecinos y poner a prueba la solidaridad de Europa en el proceso, dice el texto. Aunque la red de gas de Europa Occidental funciona al permitir que los suministros fluyan entre los mercados, esta nunca ha sido probada bajo un escenario como el que se vive actualmente en donde el precio del gas se ha elevado hasta en 5 veces en algunas zonas. El futuro de Europa, señaló en entrevista con Bloomberg el experto Graham Friedman, analista de la consultora Wood Mackenzie, depende en gran medida de qué tan severo sea, o no, la temporada invernal. Si hace frío, los inventarios podrían caer por debajo del 10% a finales de marzo, según Friedman. Eso podría desencadenar una nueva lucha por los suministros antes del próximo invierno, indicó el medio especializado en temas económicos. La mayor parte del gas está en manos de las empresas de servicios públicos, incluidas las estatales, que necesitarán retirar combustible para abastecer a los hogares y los fabricantes, reza el texto con base en fuentes familiarizadas con el asunto.
En tanto, una cantidad menor está en manos de empresas comercializadoras como Glencore plc y Vitol Group, cuyo principal interés es maximizar el valor de sus carteras. De acuerdo con Bloomberg, para evitar riesgos de suministro, los gobiernos podrían intentar declarar un estado de emergencia, ante lo cual la Agencia Federal de Redes de Alemania y otras dependencias, tendrían el poder de ordenar si el gas permanece almacenado o se retira. La crisis energética ha escalado a tal grado que el pasado 17 de octubre, el gobierno alemán reconoció que la crisis energética por la que atraviesa toda Europa podría provocar cierres de hospitales a lo largo del país, como una consecuencia más del alza de precios de la electricidad a causa del conflicto en Ucrania. Las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia siguen generando estragos en las economías de la región. El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, advirtió que el sistema hospitalario podría verse afectado por el incremento de precios de los energéticos y por la inflación, que ha llegado a niveles históricos en el país germano. Europa Occidental enfrenta también una ola de protestas en diferentes ciudades por el alto costo de vida y las políticas de Bruselas. Los manifestantes expresaron su descontento por la amenaza de la crisis energética y la inflación. En septiembre pasado, la prensa alemana reveló que, en algunas zonas del país, como en las afueras de Berlín, un consumidor debe pagar entre 700 y 1.515 euros al mes por su servicio eléctrico cuando antes, pagaban $143. Rusia. Unión Europea engaña al público sobre Nord Stream con retórica antiraní. Rusia dice que la Unión Europea amenaza a Irán con más sanciones para distraer la atención pública de los sabotajes ocurridos recientemente en los gasoductos Nord Stream. El lunes, Josep Borrell, alto representante para política exterior de la Unión Europea, advirtió a Irán, en el Consejo de Ministros de Exteriores del bloque, en Luxemburgo, de que se enfrentará a más sanciones si se prueba que está suministrando apoyo militar a Rusia en forma de drones de ataque. El diplomático español afirmó que los 27 estaban recopilando evidencias sobre el supuesto uso de aviones no tripulados, drones, iraníes en los ataques rusos a Ucrania y dijo que el bloque estaba listo para reaccionar con las herramientas a su disposición si se destapa el papel de Teherán en el conflicto. Los comentarios del máximo diplomático europeo se produjeron horas después de que el portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, rechazara cualquier suministro de material militar a Rusia. Irán no ha exportado armas a ninguna de las partes en conflicto, recalcó. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, a su vez, no tardó en reaccionar a las declaraciones de Borrell, considerándolas un mero intento de distraer la atención pública europea de los sabotajes ocurridos a finales de septiembre en gasoductos Nord Stream, de los que Moscú acusa a Estados Unidos. Y Yusevilla se ha ocupado de las explosiones del Nord Stream. Al parecer, tras las declaraciones de Washington sobre el interés de Estados Unidos en detener el suministro de gas ruso por dichos gasoductos a Europa, Borrell decidió cambiarse abruptamente a Irán, escribió la diplomática en su canal de Telegram. Nord Stream es el gasoducto más importante para Europa. En varias tuberías de gasoductos del Nord Stream 1 y 2 en Alemania, Dinamarca y Suecia se detectaron a finales de septiembre fugas de gas. El bloque comunitario tachó lo sucedido de una acción deliberada contra la infraestructura energética europea y dijo que apoyará cualquier investigación sobre los daños.
Desde Moscú tacharon lo sucedido de un acto de extremismo internacional y culparon a Washington de los sabotajes. Las únicas beneficiadas son las empresas estadounidenses, dijo entonces el canciller ruso, Sergei Lavrov. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo recientemente que detrás de los ataques contra los gasoductos rusos está el que busca romper definitivamente los lazos entre Rusia y la Unión Europea y apoderarse del mercado energético europeo.